El último desastre. Las predicciones de Baba Vanga para el 2026. El futuro es incierto. Y sin embargo, desde hace siglos, voces como la de Baba Vanga, la vidente ciega de Bulgaria, han intentado descifrarlo. Su poder de predicción no fue solo una curiosidad popular, sino una herramienta que muchos creyeron capaz de anticipar los eventos más cataclísmicos de la humanidad. En 2026, según ella, un desastre natural de proporciones colosales sacudiría el planeta, y aunque aún estamos lejos de esa fecha, las señales de su llegada parecen acumularse en una espiral de caos que no podemos ignorar. ¿Es el destino de la humanidad realmente tan predecible? ¿Qué tan cerca estamos de ver cumplidas sus profecías más temidas? Baba Vanga nació en 1911 en Strumica, una pequeña ciudad de lo que hoy es Macedonia del Norte. Ciega desde los 12 años tras un trágico accidente, sus visiones comenzaron a ser conocidas en su comunidad durante la Segunda Guerra Mundial. Con el paso del tiempo, su capacidad para prever futuros desastres naturales, políticos y sociales la convirtió en una figura mundialmente conocida. A lo largo de su vida, predijo desde el ataque a las Torres Gemelas hasta el Brexit y la ascensión de Vladimir Putin. Pero lo que más resonó entre sus seguidores fue su advertencia sobre el 2026, un desastre natural de tal magnitud que, según ella, cambiaría el curso de la historia. La pregunta que persiste es, ¿realmente estamos al borde de esa catástrofe? La Tierra, en su eterna danza con la naturaleza, ha sido testigo de eventos que han desbordado la imaginación humana. Desde el gran terremoto de Lisboa, en 1755, hasta el maremoto en el sudeste asiático en 2004, la historia de la humanidad está marcada por estas tragedias. Pero la magnitud de lo que Baba Vanga predijo aún no se ha manifestado, al menos no de la manera en que esperábamos. Hablemos de lo ocurrido en 2011. El terremoto de Tohoku, en Japón, fue uno de los desastres más devastadores que se recuerdan en la historia reciente. Un terremoto de magnitud 9.0 que generó un tsunami de hasta 40 metros de altura, que arrasó con ciudades enteras y causó más de 15.000 muertes. La onda expansiva de esa tragedia se extendió mucho más allá de Japón, causando el colapso de la planta nuclear de Fukushima y desatando una crisis energética a nivel global. La magnitud del desastre fue inimaginable, pero la humanidad, aunque golpeada, pudo reconstruir, avanzar. Sin embargo, la pregunta sigue. ¿De qué hablamos cuando decimos que el 2026 será diferente? En el mismo Japón, en 1995, otro desastre marcaría un hito en la memoria colectiva. El gran terremoto de Hanshin-Awaji, en Kobe, dejó a más de 6.000 personas muertas y miles más heridas. Su magnitud fue de 7,2 grados, y aunque no alcanzó la devastación del terremoto de Tohoku, las consecuencias a largo plazo fueron profundas. El impacto económico y social fue devastador. Pero incluso frente a tal magnitud, las comunidades se levantaron. Hoy en día, Japón está mejor preparado, con infraestructura avanzada que reduce los riesgos. Sin embargo, la pregunta resuena: ¿qué ocurriría si algo aún mayor, más destructivo y más imprevisto se presentara en el horizonte? Y si hablamos de desastres globales, no podemos dejar de mencionar el tsunami del 26 de diciembre de 2004. Un evento que muchos recuerdan como una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente. Un terremoto submarino de magnitud 9.1 generó un tsunami que afectó a países como Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y India, entre otros. Más de 230.000 personas perdieron la vida y los daños materiales fueron incalculables. La magnitud de este desastre, sin embargo, no solo se midió en términos de muerte y destrucción, sino también en el trauma colectivo que dejó en la conciencia global. La pregunta que surge es, si ese tsunami fue devastador, ¿cómo nos prepararemos para un desastre natural aún más grande que Baba Vanga advirtió
podría llegar en 2026. De acuerdo con la profecía de Baba Vanga, este desastre sería provocado por un cambio radical en el clima de la Tierra. Se habla de un incremento extremo en la actividad sísmica, con terremotos de magnitudes jamás vistas y una acelerada intensificación de fenómenos climáticos como huracanes, tormentas y sequías. Algunos incluso sugieren que las aguas del océano podrían desbordarse, sumergiendo ciudades enteras y creando nuevas fronteras geográficas. Una catástrofe tan vasta que podría poner a prueba la resiliencia humana de formas que aún no logramos comprender. ¿Es posible que estemos acercándonos a ese escenario? Las predicciones de Baba Vanga, como todas las profecías, están envueltas en misterio. ¿Fue ella simplemente una mujer con una habilidad intuitiva excepcional? ¿O estamos ante una figura cuya visión del futuro trascendió los límites de la realidad? Hoy, algunas voces afirman que las señales de la profecía ya están en marcha. Desde el aumento de fenómenos meteorológicos extremos hasta la aparición de nuevos focos sísmicos en regiones previamente estables, el mundo parece cada vez más vulnerable a los caprichos de la naturaleza. Tomemos como ejemplo el fenómeno de los incendios forestales. Solo en los últimos años hemos visto un aumento alarmante en la frecuencia y magnitud de estos desastres. En 2019, los incendios en la Amazonía brasileña arrasaron millones de hectáreas de selva, con impactos devastadores para el ecosistema y el clima global. En Australia, los incendios de 2020 se saldaron con la pérdida de más de 18 millones de hectáreas de terreno, con un saldo de más de 3.500 casas destruidas y casi 450 millones de animales muertos. Estos eventos no son solo tragedias locales, sino síntomas de un sistema planetario que está comenzando a desbordarse. Es como si la advertencia de Baba Vanga estuviera tomando forma, pero en una escala aún más grande, más peligrosa. Las preguntas sobre el futuro, el clima y el desastre parecen no tener fin. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que viene? La ciencia nos dice que el cambio climático es una realidad. Los expertos afirman que el mundo está viviendo las consecuencias de décadas de emisiones de gases de efecto invernadero, que están alterando los patrones climáticos globales. Pero incluso si tomamos acción, la magnitud de los desastres ya ocurridos deja claro que los esfuerzos humanos tal vez no sean suficientes. ¿Qué pasaría si las predicciones de Baba Vanga sobre el 2026 se hacen realidad? ¿Seríamos capaces de sobrevivir a un desastre de proporciones planetarias? En medio de la incertidumbre, uno de los mayores desafíos será nuestra capacidad para adaptarnos. A medida que nos acercamos a la fecha señalada por la vidente, la pregunta que debemos plantearnos no es si el desastre llegará, sino si estaremos preparados para enfrentarlo. Como humanidad, hemos sobrevivido a muchos cataclismos, pero con cada desastre hemos dejado claro que el futuro nunca es predecible y que, sin importar lo que nos depare el destino, nuestra respuesta ante la adversidad será lo que defina nuestro destino. Solo el tiempo dirá si la predicción de Baba Vanga para el 2026 es solo una historia más, o si realmente se convertirá en una de las tragedias más grandes que la humanidad haya enfrentado. El mundo, como siempre, continúa su curso, pero el eco de esas palabras resuena con fuerza. Cuando el último desastre llegue, ¿estaremos listos para enfrentarlo? Quizás la única verdad absoluta es que, al final, el futuro siempre será incierto, y la humanidad, más que nunca, debe prepararse para lo impredecible. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio. Si te ha interesado esta narración, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando los enigmas que aún nos esperan. No olvides dejarnos tu opinión y compartir este contenido. La historia, al igual que el futuro, nunca deja de sorprendernos.